Si vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otras palabras, esto es un tribunal para determinar la recompensa de cada uno de los creyentes, mas no para determinar si será salvo o será condenado. El determinar si será salvo o será condenado, repito, eso no acontecerá en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, eso será exclusivamente para determinar la recompensa, el galardón de cada persona por lo que haya hecho mientras estaba en esta tierra, sea bueno o sea malo. O sea, nuestras obras, nuestro caminar, nuestro vivir mientras estuvimos en esta tierra. Entonces, quiero que mantengamos algo en mente mientras vamos meditando en nuestro tema. Y lo que quiero que meditemos es lo siguiente: las obras del ser humano no terminan cuando éste muere, sino que hacen un eco en la eternidad. O sea, van más allá de lo que es el tiempo de nuestra estancia en esta tierra, de nuestra vida en esta tierra. Nuestras obras, nuestras acciones no terminan simplemente cuando muere una persona en esta tierra. Uno muere en esta tierra y las obras del ser humano siguen activas todavía, siguen haciendo eco por años, siglos muchas veces, y hasta por una eternidad en muchos casos. Y vamos a mirar precisamente a través de la palabra por qué decimos que las obras del ser humano no terminan cuando éste muere, sino que hacen eco en la eternidad. Primero toda una vida y después en la eternidad. Vamos a mirar algunos ejemplos en la palabra del Señor, y quisiera primeramente que tengamos esto en mente cuando meditamos en la palabra del Señor: que todo sacrificio que uno hace por agradar al Señor, por obedecer al Señor, no quedará sin recompensa. Habrá una recompensa maravillosa por todo lo que hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos para el Señor serán obras, acciones que resonarán primero en esta vida y después harán eco en la eternidad de maneras muy significativas. Veamos un ejemplo de esto y vamos a Génesis capítulo 22, versículo 15 en adelante. Voy a estar pasando por diferentes pasajes un poquito rápido para cubrir lo más que pueda del tema y así poder llegar al centro, a la esencia de nuestro tema en esta oportunidad. Oiga lo que dice Génesis 22 del 15 al 18. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El mayor sacrificio que hizo Abraham, podríamos decirlo, fue el ofrecer a su propio hijo cuando Dios se lo pidió, lo cual es un simbolismo, una sombra, una figura de Cristo Jesús siendo ofrecido como el Hijo unigénito de Dios. Pero aquí nos dice la palabra en el versículo 16, y dijo: por mí mismo he jurado. Dios está diciéndole esto a Abraham, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. O sea, Dios le está diciendo a Abraham: de cierto te voy a bendecir. ¿Y por qué me vas a bendecir, Señor? ¿Simplemente porque me tocó buena suerte? ¿Simplemente porque se te ocurrió a ti, Señor, bendecirme? ¿Simplemente porque me miraste a mí mejor que a alguien más? No, dice Dios, sino que por cuanto has hecho esto. ¿Qué es lo que has hecho? Has obedecido a la voz de Dios. Has obedecido al mandato que yo te di. Por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Entonces Dios está prometiéndole a Abraham que lo va a bendecir, pero hay una causa por la cual lo va a bendecir. Y esta causa es por cuanto has hecho esto. Lo que hacemos en nuestra vida, en nuestro caminar, puede provocar que Dios nos bendiga de maneras muy significativas, o puede provocar que nos perdamos bendiciones muy significativas de parte de Dios. Lo que hacemos
tiene un significado real, tiene una importancia vital, una importancia grande delante de Dios para ser bendecidos en el plan y en el propósito de Dios, o para perdernos esas bendiciones y vivir con carencias y con limitaciones de todas las bendiciones que Dios quiere darnos en esta vida y aún en la eternidad. Entonces nos dice la palabra: por cuanto has hecho esto. Entonces lo que hacemos es significativo delante de Dios. Lo que hacemos marca una diferencia en cuanto hemos de ser bendecidos, o de qué maneras podemos llegar a ser bendecidos por nuestro Dios. A Abraham no solamente era que le tocó buena suerte, no solamente que Dios dijo: pues como que se ve bien para bendecirlo, a lo voy a bendecir simplemente nomás por nomás. No es generalmente como Dios trabaja, sino que hay causas por las cuales Dios generalmente obra y bendice de una manera especial. Claro, la salvación, como ya lo miramos en el tema anterior, no fue producto tuyo ni de nada que tú hayas hecho. La salvación es algo gratuito, fue iniciada por Dios, fue pagada por Dios, fue otorgada por Dios, y todo lo que Él hizo en la salvación es obra de Él, es producto de Él, y nada tiene que ver contigo. O sea, nada tiene que ver en obras buenas que tú hayas hecho para ganarte la salvación, nada de eso. La salvación sí es completamente gratuita y auténticamente viene de parte de Dios, solamente como un regalo de Dios, por nada que hayas hecho, y no es de nosotros, sino es un don de Dios. Dios lo inició. Pero aparte de la salvación, en el caminar cristiano, ahí ya no solamente debemos de vivir, como decíamos en el tema anterior, pensando de que bueno, pues yo solamente voy a esperar en Dios y a ver si Dios le place bendecirme. Si Dios quiere bendecirme, Él me bendecirá, y si no quiere bendecirme, o si no me bendice, es porque seguramente Él no quería bendecirme. Y esa no es la realidad de cómo trabaja Dios, de cómo obra Dios. En este caso con Abraham le dice: por cuanto has hecho esto, por cuanto has hecho esto. Abraham obedeció, Abraham obró, Abraham accionó, Abraham ofreció a su propio hijo como un sacrificio. O sea, no llegó a consumarlo, ¿verdad? Quitándole la vida a su hijo, pero de alguna manera era lo que intencionaba hacer, entendiendo Abraham que Dios era poderoso para levantar a su hijo aún de las propias cenizas. Aunque lo sacrificara, sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo, en lo cual, en un sentido figurativo, lo hizo con Cristo Jesús, Señor nuestro y Salvador nuestro. Entonces, por cuanto has hecho esto, te bendeciré. Lo que hacemos influye mucho en la bendición que recibimos de parte de Dios. Ahora, veamos lo siguiente. Abraham ofrece a su hijo como un sacrificio. Repito, no consuma el acto quitándole la vida, porque Dios lo detiene, habiendo probado su corazón. ¿Qué era lo que realmente Dios deseaba de Abraham? ¿Deseaba realmente que le quitara la vida a su hijo? No, ¿verdad? Si eso hubiera deseado Dios, pues lo hubiera dejado, obviamente, que terminara la acción y que matara a su hijo. Pero en el corazón de Dios nunca estuvo que Isaac fuera sacrificado, es decir, perdiendo la vida. No era el plan de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le pidió desde un inicio ese sacrificio a Abraham? Porque lo que estaba probando de Abraham era su obediencia, era su amor por Él, era que por encima de todo lo que Él tenía, que lo amara a Él primero, que confiara en Él primero, que lo pusiera todo en sus manos, y que de esa manera Dios bendeciría todo lo que Abraham tenía, todo lo que Abraham haría. Bendito el nombre del Señor. Entonces Dios le dice a Abraham: por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu propio hijo, bendeciré tu vida, bendeciré tu descendencia. Mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. La bendición no va a ser solamente para ti, Abraham. La recompensa de tu sacrificio de obediencia, el sacrificio de Abraham no fue un sacrificio físico realmente, porque nunca lo consumó ni lo realizó como tal. O sea, nunca le
le quitó la vida a su hijo, nunca lo sacrificó, pero el sacrificio de obediencia sí se realizó, mostrándole a Dios, probando delante de Dios que lo amaba por encima de todas las cosas y que por encima aún de su propio hijo, que yo creo que en el corazón de Abraham no había nada más valioso, no había nada a quien amara más que a su propio hijo, a Isaac. Era su hijo, era su tesoro, era lo más hermoso que tenía. Él, yo creo que a ojos cerrados daría a los 800 siervos que tendría a cambio de su hijo. Señor, te ofrezco mis 800 siervos mejor, pero deja a mi hijo, Señor. Te ofrezco todas mis riquezas, te ofrezco mi ganado, mis ovejas, mis vacas y todo. Abraham era sumamente rico y le podía ofrecer todo a Dios, pero Dios no le pedía ni sus riquezas, no le pedía ni sus ovejas, no le pedía ni sus siervos o sus criados. Dios le pedía aquello donde estaba su corazón, lo que amaba realmente. El sacrificio de obediencia, que es más excelente, no consiste en ofrecer lo que no amamos, lo que nos sobra, lo que nos estorba, sino en ofrecer lo que más amamos. Eso es lo que más llega a tocar el corazón del Dios viviente. Eso es lo que más llega a ser de agrado delante de nuestro Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces Abraham ofreció un sacrificio y lo consumó completamente. No un sacrificio físico, repito, marquemos esa diferencia, porque aunque lo que Dios le pide a Abraham aparentemente es un sacrificio físico, en verdad la esencia de ese sacrificio era el sacrificio de obediencia, la obediencia a Dios, que marcaría una diferencia. Entonces nunca se consuma el sacrificio físico. Dios detiene a Abraham y le dice: he probado tu corazón, he visto lo que hay en tu corazón, me doy cuenta que me amas más a mí que a todo lo demás, que a tu propio hijo, que todo lo que tienes. Por tanto te bendeciré a ti y a toda tu descendencia. Así como las estrellas del cielo son, así bendeciré tu descendencia. Este acto que has realizado no solamente tendrá efecto en tu vida, no solamente recompensará tu vida, sino que recompensará toda tu descendencia. Bendito el nombre del Señor. Hay acciones que hacemos en esta vida que no solamente traen bendición para nosotros, sino que traerán bendición para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y hasta 1000 generaciones de los que aman al Señor. Alcanzarán bendición ellos por lo que tú como padre puedes llegar a ser, obedeciendo, amando, sirviendo al Señor de todo corazón. Bendito el nombre de Jesús. Avancemos en nuestro tema y analicemos. La obediencia de Abraham, aún hasta el día de hoy, sigue teniendo recompensa. Sigue produciendo un fruto maravilloso. Esa obra, esa acción, eso que él hizo hasta este día sigue todavía resonando, sigue produciendo bendición. Nosotros somos bendecidos aún en Abraham, por Abraham. La Biblia dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entre esas naciones estamos nosotros, los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños y los cubanos y los centroamericanos y suramericanos y el mundo entero que llega a creer en Cristo Jesús como Señor. Somos bendecidos en esa simiente maravillosa de Abraham, en esa fe de Abraham, en esa obediencia de Abraham. Aún nosotros hasta este día alcanzamos bendición de un acto, de una acción de obediencia, de un sacrificio de obediencia de un siervo de Dios, de un hombre de Dios llamado Abraham. Qué maravilloso es eso. ¿Hasta dónde pueden extenderse nuestras obras? Abraham hace siglos y siglos que murió, pero sus obras siguen vivas, siguen presentes, siguen activas, siguen hablando de él, siguen hablando por él, siguen testificando delante de Dios, siguen trayendo bendición aún a nuestra propia vida hasta este día de hoy. Ese es el acto de la obediencia. Esas son las obras que no mueren cuando el hombre muere, sino que siguen activas para bien o para mal, aún después de que el hombre ha muerto. Hacen eco por la eternidad, para bien o para mal. Vamos a ir mirando y entendiendo más a fondo el tema. Las mejores recompensas que el hombre puede obtener siempre son y serán las que requieren un sacrificio de obediencia al Señor. La obediencia es el mejor sacrificio que le podemos dar al Señor.
La obediencia, antes que cualquier otra cosa, la obediencia. Podemos cantar bonito, podemos predicar bonito, podemos hacer muchas cosas, podemos servir aquí, servir allá, podemos hacer mil cosas, pero si no ofrecemos un sacrificio de obediencia, todo lo demás es superficial, todo lo demás es pasajero y en veces no trae sino una recompensa momentánea o un fruto superficial, pero no algo real, genuino, auténtico. Pero lo que es el sacrificio de obediencia, como el que hizo Abraham, siempre traerá bendiciones y recompensas maravillosas para nuestra vida y para nuestra descendencia. Y para muchas personas que en ocasiones ni siquiera nos daremos cuenta hasta dónde puede llegar la bendición de Dios a través de un acto de obediencia de una persona, de un hijo de Dios. Repito, aún después de que aquella persona haya pasado de esta tierra, haya muerto. Veamos algunos ejemplos de lo que es el sacrificio de obediencia para tener un poquito más de claridad en nuestro tema y así avanzamos rápidamente. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 y 23. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vea lo importante de lo que es escuchar, poner atención a lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios dice. En este pasaje nos habla de que Dios mandó a Saúl a destruir a los pecadores de Amalek y le dijo: no dejes nada con vida, ni vacas, ni nada de lo que hay ahí, extermínalo todo. Dios tenía sus razones. Y dice la palabra que Saúl lo primero que dejó vivo fue al rey. Se lo trajo, ¿verdad? Como un trofeo lo dejó vivo. Segundo, las ovejas y las vacas escogió de lo mejor de lo que tenía Amalek y lo trajo supuestamente para sacrificarlo delante de Dios. Y cuando viene Saúl aparentemente con una gran victoria y con las ovejas y las vacas y el rey de Amalek con él como un trofeo, dice que Samuel le sale al encuentro y le dice: ¿cumpliste con la palabra del Señor? Sí, sí cumplí. ¿Obedeciste lo que Dios te dijo? Sí, obedecí. Entonces, ¿qué son esos balidos de oveja y bramidos de vaca que oigo? ¿Qué es eso que veo? Ese hombre que traes ahí, ese rey, ¿quién es? Ah, mira, pues es que lo que pasa es que el pueblo escogió lo mejor de los animales de Amalek para ofrecerlos al Señor tu Dios. Y el rey, pues era el rey, ¿cómo iba a matar al rey? Lo traje como un trofeo y me lo traje. Pero Dios no te dijo que hicieras eso. Dios no te dijo que escogieras lo mejor y lo trajeras y se lo ofrecieras como un sacrificio. Dios no te dijo que preservaras al rey con vida y lo trajeras de esa manera. Dios no te dijo eso. Dios te dijo: mata todo, destruye todo, extermina todo. Sí, pero es que el pueblo pensó y creímos y pensamos que esto era mejor. Hermano, lo que tú piensas, lo que tú te imaginas, lo que yo pienso, sale sobrando. Aquí lo que importa es lo que el Dios de los cielos dice, lo que el Dios de los cielos habla, el oír atentamente a la voz del Señor, el prestar atención a lo que nos dice y el obedecer con prontitud lo que Él nos dice. Entonces le dice Samuel, y le dijo Samuel: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y en víctimas? O sea, traes todas tus vacas gordas y tus ovejas de lo mejor de Amalek y piensas que con eso vas a complacer al Señor, como en que se obedezca la palabra del Señor. Entonces dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, la esencia del sacrificio que Dios quiere, que agrada a Dios, es el sacrificio de obediencia, que le trae honra, que le trae gloria, que le trae alabanza, porque prestamos atención a lo que Él dice, porque escuchamos atentamente lo que Él dice
no simplemente a mí me pareció bien esto, yo pienso que esto otro no tiene nada de malo y pienso que aquello otro está quizás mejor, aunque vaya en contra de lo que Dios nos ha dicho. Entonces nunca sustituigamos lo que Dios nos ha dicho con nuestras buenas intenciones, con nuestra imaginación, con nuestros conceptos humanos, pensando que no, yo creo que quizás esto sea mejor, de esta otra manera sea mejor. No, lo mejor es la obediencia a lo que Dios te ha dicho. No cuestiones la obediencia, simplemente ejecútala, realízala, obedezcamos al Señor, y eso será el mayor sacrificio que podamos ofrecer al Señor. Ciertamente muchas veces el obedecer al Señor cuesta. Si fuera tan fácil obedecer al Señor, todos lo haríamos, ¿me explico? Pero no es tan fácil como se oye, pero tampoco es imposible. Amén. Entonces cuesta muchas veces sacrificar nuestro ego, nuestro yo, nuestros deseos. Cuesta muchas veces sacrificar nuestras pasiones, nuestros antojos y diferentes cosas, pero vale la pena obedecer al Señor. Vale la pena obedecer al Señor. Bendito sea su nombre, aleluya. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces nunca podremos sustituir lo mucho que queramos hacer o darle al Señor o hacer para el Señor, ¿verdad? Si no estamos obedeciendo al Señor. O sea, estamos desobedeciéndolo y queremos compensar nuestra desobediencia con dádivas, con cosas que hacemos, con cosas que realizamos, y nunca funcionará de esa manera. Nunca. Si no estamos obedeciendo al Señor, no pienses que vas a compensar esa desobediencia haciendo y dando y trabajando y haciendo cosas para Dios. No, lo primero que Dios te dice es: hijo, no quiero que trates de compensar como lo hizo Saúl. Él trató de compensar su desobediencia ofreciendo holocaustos y ofrendas, becerros y ovejas delante de un sacrificio supuestamente para Dios. Pero Dios dice: no, mira, no quiero que trates de compensar haciendo esto. Mejor primero ordena tu vida, obedéceme, respétame, hónrame, y enseguida presentarás toda ofrenda, todo sacrificio, y será agradable delante de la presencia del Señor. Será agradable delante de Dios. Avancemos en nuestro tema. Entonces el versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga cómo compara Dios a un rebelde con un brujo. Dice, están en la misma condición. Porque como pecado de adivinación, la adivinación, ¿quién la practica? ¿Quién la practica? Los hechiceros, los brujos, toda esa clase de gente que anda en las tinieblas y que sirve al enemigo. Que el Señor lo reprenda en su mayoría. Entonces dice el Señor: ¿quieres saber de qué grado, a qué nivel está la rebelión delante de mis ojos, delante de mi presencia, en mi estándar? La rebelión no es cualquier cosa, dice Dios. La desobediencia a lo que yo te digo que hagas, rebelarte a lo que yo te digo, a lo que yo te pido, no es cualquier cosa, porque es como un pecado de adivinación la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué quiere decir ídolos e idolatría? O sea, una persona idólatra. En veces nosotros criticamos a alguien: oh, miren esa persona tan idólatra, miren esa gente tan idólatra, qué terrible, adorando imágenes y haciendo esto y haciendo lo otro. Pero dice que como pecado de ídolos, como ídolos e idolatría es la obstinación. La obstinación es el querer nosotros hacer las cosas a nuestro antojo, a nuestra manera, obstinarnos, aferrarnos a hacer lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, porque nosotros mandamos y hacemos lo que queremos. La gente que dice: yo hago lo que quiero y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, es gente obstinada, es gente que es similar al idólatra, a la idolatría. Es un pecado serio delante de Dios. Una persona rebelde, obstinada, aferrada a hacer lo que quiere, a hacer las cosas como él quiere, como él piensa, y no se detiene a preguntarle a Dios: ¿qué dices tú? ¿Cómo quieres tú? ¿Qué te honra a ti? ¿Qué te agrada a ti? Señor, quiero agradarte a ti por encima de agradarme a mí mismo, por encima de agradar a la gente. Quiero agradarte primero a ti, Señor. Hay veces que nos sentimos comprometidos a hacer cosas que desagradan a Dios por agradar a la gente, por agradar a la familia, por agradar a los amigos, por agradar al ambiente donde en veces nos encontramos.
compañeros de trabajo, etcétera, y nos sentimos así medios comprometidos en tener que seguir la corriente para no mirarnos mal. Eso le pasó a Saúl precisamente. Le dice a Samuel: es que el pueblo, ellos dijeron, ellos todos votaron y dijeron: dejemos esto, dejemos lo más gordo de las vacas, escojamos lo mejor de las ovejas, dejemos al rey y traigámoslo esto como un tipo de trofeo, y vamos a hacerlo de esta manera. Y Saúl, por no oponerse a todo lo que el pueblo decía, siguió la corriente del pueblo. Hermano, la mayoría no tiene la razón. La mayoría no tiene la razón. No sigas la corriente de la mayoría como si el ser la mayoría significase el tener la razón. El mundo entero puede ser la mayoría, pero no tiene la razón. El que tiene la razón es el Dios de los cielos, que nos habla, el Dios de los cielos que nos instruye, que nos enseña. Él es el que tiene la razón, aleluya. Aunque seas minoría, es mejor obedecer al Señor e ir en contra de la mayoría. Aunque quedes mal con la gente, aunque no seas el más popular, el más aceptado, aunque termines siendo criticado y despreciado de la gente, de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, porque no sigues la corriente de la mayoría. Repito, el que tiene la razón no es la mayoría, es el Dios de los cielos, que nos habla, que nos declara, que nos muestra lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. El sacrificio que agrada a Dios, el sacrificio de obediencia, honrando al Señor. ¿Nunca le ha pasado eso? El sentir esa presión y ese compromiso de seguir la corriente, simplemente por no quedar mal, por no mirarse mal, etcétera, y termina haciendo las cosas de otra manera y no de la manera que Dios le manda. Termina haciendo lo que la gente quiere que haga y piensa que debe de hacer, y dice que es que no tiene nada de malo, que no seas exagerado, que no seas religioso, y comienzan a echarle un montón ahí de cosas encima, presionándolo y provocándolo a que haga las cosas como ellos dicen, como la gente dice, aunque Dios claramente nos ha dicho: haz las cosas de esta manera, esto es lo que pido yo de ti, esto es lo que te muestro, es lo que te enseño. No sigas esa corriente, que no te pase lo que le pasó a Saúl, aleluya. Que no nos acontezca lo que le aconteció a Saúl por quedar bien con la mayoría, por quedar bien con la gente. Repito, acá no es el evaluar mayoría o minoría, es evaluar verdad o mentira. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha pedido? Si es Dios quien lo dice, Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios nos muestra lo correcto y hay que hacer lo que Dios dice, lo que Dios pide, cuando Dios lo pide, como Dios lo pide, y no como la gente lo dice, lo pide, lo pone, lo presenta. Amén, mis hermanos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible. Le costó el reino, le costó esa bendición maravillosa de poder tener ese privilegio de ser rey, de gobernar y de poder ser dirigido por Dios y bendecido por Dios, ¿verdad? Entonces hay cosas que perdemos por la desobediencia, mientras que hay cosas que ganamos enormemente por nuestra obediencia delante del Señor. Ese sacrificio de obediencia. Avancemos en nuestro tema. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Oiga cómo lo dice Dios, con otras palabras, pero dirigiéndose al mismo punto, lo que Dios pide de nosotros. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Pregunta el Señor, o pregunta en este caso el profeta inspirado por Dios: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré? Una pregunta súper importante. Y pregunta y dice: ¿me presentaré ante Él con holocaustos?
Con becerros de un año. El becerro de un año es la etapa, es la edad perfecta, donde el becerro está tierno, en un desarrollo muy bonito, donde está en su mejor etapa, por así decirlo, ¿verdad? Con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros? O sea, traigo cantidades enormes de carneros, de ovejas, etcétera. O de 10,000 arroyos de aceite. Cuando habla de 10,000 arroyos de aceite, pues obviamente está hablando de toda aquella grasa, ¿verdad? Aquella grosura, es como lo describe la palabra, la grosura que salía del holocausto, del sacrificio. Esa grosura, no sé si ha olido cómo huele de rico y delicioso esa grasita cuando se está quemando, ¿verdad? En el asador, algo así, cuando hace una carnita asada o algo así, ¿no? No quiero sacarle hambre, pero huele delicioso, huele muy muy rico. Pues esa grasita o esa grosura de los carneros es ese aceitito que en el sacrificio se elevaba y era lo que de alguna manera llegaba delante de la presencia de Dios. Y dice el profeta: traeré, dice, 10,000 arroyos de aceite. O sea, cuando habla de ese aceite, habla de precisamente esa grosura, ¿verdad? Que buscan llegar a la presencia de Dios de esa manera. Y luego va a un extremo más alto todavía, va de creciendo en ofrendas. Dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, ofreceré mi propio hijo, mi propia hija, como un sacrificio para tratar de pagar por el pecado de mi alma, para redimir mi rebelión y mi maldad. Buscaré hacerlo de esa manera. Cuando lo leemos en este texto de esta manera, puesto con palabras, vamos a decirlo, del antiguo tiempo, como que en veces no nos relacionamos tanto con el pasaje, pero veámoslo un poquito más o actualicémoslo a nuestro tiempo. ¿Cómo lo leeríamos en nuestro tiempo cuando dice la palabra: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? O sea, ¿con qué me voy a presentar? ¿Cómo me presentaré delante de Dios para que Dios se agrade de mí? ¿Será suficiente presentarme delante de Él bien bañado, bien peinado y bien trajeado? ¿Bien perfumado? Posiblemente de esa manera, ¿verdad? Podamos, aquí estoy, Señor, y ya me vas a recibir. No, eso no es para nada algo que impresione o que toque el corazón de Dios. Bueno, entonces me presentaré ante Él con unos cánticos de los más bonitos, de los más modernos, de los más seleccionados, cantándole y adorándole de esa manera. Puede que sea algo bonito y bueno, pero no es suficiente. Me presentaré ante Él hablándole palabras elocuentes, bonitas, diciéndole: oh excelso y majestuoso Dios del universo, creador del cielo y de la tierra, tú que eres grande. Y comienzo a hablar palabras muy bonitas y muy espléndidas delante de Dios. ¿Será que mis palabras elocuentes podrán llegar al corazón de Dios y realmente presentarme eficazmente de esa manera? Nada de eso funciona. Nada de eso es genuino delante de Dios. Podemos presentarnos haciendo muchas obras, muchas acciones. Señor, mira, he trabajado, he hecho esto, he hecho lo otro. Señor, aquí te traigo el fruto de mi trabajo, mi cansancio, mis fuerzas, mi ofrenda, mis finanzas, etcétera. Todo eso es bueno, es bonito, pero no es suficiente. No es la base, no es la clave. Primeramente, no es presentarnos de esa manera. El versículo 8 nos aclara y nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Aleluya. Esto es lo que pide Dios del hombre. Esto es lo que toca el corazón de Dios. La primera forma, el primer sacrificio de obediencia tiene que ver con hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Esto tiene que ver con el sacrificio de obediencia. Cuando nosotros nos presentamos en ese sacrificio de obediencia, aprendemos a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos delante de nuestro Dios.
a no caminar soberbiamente e ingreídamente, a no hacer injusticias, maldades, a ser personas aprovechadas, buscando solamente sacar un beneficio de los demás y sin importar nada más. O sea, dice Dios, de nada te sirve si no estás caminando buscando hacer justicia. Y no solamente es amar justicia, porque si solo amas justicia y quieres hacer lo bueno, en veces puedes convertirte en una persona arrogante y soberbia que criticas y menosprecias a los que no hacen lo que tú haces, ¿verdad? Oh, yo hago esto, yo hago lo otro, como el fariseo que decía, yo oro mucho, yo ayuno, yo doy diezmos de todo, yo hago aquí, yo hago allá. Y aquel, gracias porque no soy como aquel, Señor. Sí, mira aquel cómo está, aquel publicano, aquel que es un adúltero, que es un borracho, que es un esto, que es un lo otro. Él nunca se puso, en este caso la posición que Dios quiere que tengamos no es la del fariseo, donde nos pongamos menospreciando al que no tiene, al que no ha alcanzado, al que no ha superado alguna área, al que está de alguna manera batallando con algo. No, sino por un lado es buscar hacer justicia, pero por otro lado amar misericordia, levantarnos los unos a los otros, ayudarnos, orar los unos por los otros, motivarnos los unos por los otros, amar misericordia. Porque si no aprendemos a amar misericordia, seremos personas simplemente arrogantes, legalistas, criticonas, que nos sentiremos mejor que los demás, que pensaremos que somos mejor que los demás, y eso nos pondrá en la peor condición posible delante de Dios. Trata de hacer lo mejor que puedas, trata de hacer justicia, pero ama misericordia. Haz misericordia con aquellos que quizás están batallando con algo. Ayúdalos, apóyalos, busca aprender a hacer misericordia. Y termina diciendo, y humillarte ante tu Dios, humillarte delante del Señor. No camines encrespado, no camines con arrogancia, no camines con soberbia, no camines creyendo que ya lo sabes todo, que eres muy fuerte, que eres muy espiritual. Nada de eso. Eso es lo que más nos tiene propensos a una gran caída. La Biblia dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Usted enséñeme a una persona altiva de espíritu, y yo le enseño a una persona que está a punto de caer y ser quebrantada. Usted enséñeme a una persona soberbia, y yo le enseñaré que esa persona está a punto de ser quebrantada, porque eso dice la palabra. Entonces, humillarnos delante de nuestro Dios nos mantiene en una posición agradable, firme, buscándolo a Él, dependiendo de Él, amándolo a Él, sabiendo que gracias a su misericordia tenemos lo que tenemos, somos quienes somos o lo que somos. Avancemos en nuestro tema. El Salmo 51, 16 y 17 lo dice de esta manera. Vea cómo lo dice. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, un espíritu quebrantado es un corazón noble, un espíritu noble delante de Dios, que reconoce que no es nada por sí mismo, sino todo lo que es, lo es gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios. Una persona que sabe humillarse delante de Dios, una persona que aprende a amar misericordia, a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarse delante de su Dios. Humillarse delante de su Dios es un sacrificio agradable a Dios. Por eso dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es humillarnos delante de nuestro Dios. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, el corazón contrito y humillado, ese es un corazón, un sacrificio, una ofrenda que nunca la despreciará Dios. Siempre subirá hacia la misma gloria de Dios, y habrá recompensa, habrá bendición, habrá bendiciones hermosas de parte de Dios como resultado de esa clase de sacrificios. Entonces, esta es la base de todo sacrificio, de toda ofrenda, de toda obra, de toda acción, para que no perdamos la recompensa y no terminemos haciendo aparentemente
obras buenas, repito, como el fariseo, diciendo gracias porque ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo, no soy un adúltero, no soy un borracho, no soy esto, no soy lo otro, hago aquí, hago allá, hago más allá. Y quizás todo lo que decía el fariseo era cierto, hacía todo aquello, pero nunca pudo justificarlo todo aquello, sino que salió de la presencia de Dios hueco, vacío, superficial. Mientras que aquel publicano dice que estaba ya tirado, que ni siquiera se sentía con libertad de alzar los ojos al cielo, y solo le decía: ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad de este pecador. Yo sé que soy pecador, yo sé que te he fallado, ayúdame, Dios mío. Dice la palabra: de cierto les digo que aquel publicano salió justificado de la presencia de Dios, y no el fariseo. Ofreció un sacrificio de un espíritu quebrantado el publicano, un corazón contrito y humillado, y fue lo que más agradó al Señor. Oseas capítulo 6 versículo 6, oiga lo que dice rápidamente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces nos habla lo que Dios quiere. Misericordia quiero y no sacrificios. O sea, vuelvo a repetir, no es que Dios estuviera en contra de los sacrificios. Los sacrificios eran algo agradable a Dios, algo establecido por Dios, algo fundado por Dios, y no solamente en el tiempo de la ley. Recordemos que el primero que ofreció un sacrificio fue el mismo Dios, para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Segundamente, el que ofreció un sacrificio fue Abel. Y dice la Biblia que su ofrenda fue agradable delante de Dios, su sacrificio, su ofrenda. Entonces, los sacrificios vienen mucho más atrás de lo que es la ley. No son simplemente parte de la ley. Para aquellos que pueden pensar y decir: es que nosotros ya no vivimos bajo la ley. Es cierto, no vivimos bajo la ley, y es una realidad, pero los sacrificios tienen su trasfondo desde un principio del plan de Dios, del trato de Dios con el hombre. Pero aún así, cuando Dios dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, lo que está diciendo: no quiero que pongan por encima los sacrificios de la misericordia. O sea, creer que pueden presentarse con sacrificios, pero olvidando la misericordia, porque van a tener un fundamento hueco y vano. Tiene que ser al revés: tengan el fundamento primeramente de la misericordia, y luego ofrézcanme y preséntenme todo sacrificio que haya en sus corazones, y será agradable, será una bendición, y serán bendecidos de parte de Dios. No inviertan los papeles, tengan primeramente misericordia, no olviden la misericordia. El Señor Jesús lo dijo eso ya en el Nuevo Testamento, cuando les dijo a los fariseos precisamente esto, ¿verdad? Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios, ustedes se han olvidado del mandamiento de Dios, y ya no honran a Dios, y ya no obedecen a Dios, y ya no tienen misericordia, y se han olvidado de la justicia y de la misericordia, y simplemente piensan que por hacer sacrificios y matar corderitos y hacer todo aquello, ya con eso van a estar bien delante de Dios. No, que no han oído, dice el Señor, y Él cita esta escritura: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, conocer lo que Dios dice, conocer lo que Dios quiere. Recuerda lo que dijo Samuel a Saúl: porque dice, el prestar atención es mejor que los holocaustos y sacrificios, y el obedecer que la grosura de los carneros. Entonces, el prestar atención a lo que Dios dice es el conocimiento de Dios. No simplemente escuchemos lo que Dios dice y lo ignoremos como si nada. Mantengamos el conocimiento de Dios. Dios quiere misericordia y Dios quiere conocimiento de Dios, y entonces lo demás que hagas tendrá un fundamento sólido para ser agradable delante de Dios y ser bendecido de parte de Dios de una manera especial. Avancemos en nuestro tema. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, y así vamos resumiendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermoso, ¿verdad? Nos dice: así que, hermanos.
Os ruego por las misericordias de Dios, os ruego que valoren la misericordia que Dios ha tenido para con ustedes. Tomen en cuenta la gran misericordia que Dios ha tenido para sus vidas. Y dice, ahora al valorar y al entender la gran misericordia que Dios ha tenido y ha hecho para con cada uno de nosotros, dice Pablo, les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro diario vivir. Aquí va resumiendo ahora ya el apóstol lo que estamos mirando acerca de lo que es el fundamento de nuestro sacrificio de obediencia. En este caso, cuando hablamos de este sacrificio, se concreta, se resume de esta manera: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Déjeme y se lo pongo de esta manera para entenderlo más claramente, con palabras más sencillas pero más entendibles. Lo que Dios nos dice es lo primero. Lo que yo pido, el primer sacrificio que yo pido es tu propia vida. Eres tú. No me ofrezcas un sacrificio fuera de ti antes de ofrecerme tu propia vida como un sacrificio. El mejor sacrificio, el mayor sacrificio, el más importante, el primordial, con el que quiero yo que te presentes delante de mí, es el sacrificio de tu propia vida, tu propio sacrificio. Antes de que me quieras ofrecer a tu hijo, antes de que me quieras ofrecer tus finanzas, antes de que me quieras ofrecer tu labor, tu trabajo, tus acciones, tus obras aquí y allá, primeramente tu propia vida. Ofrécete tú como un sacrificio. Tú eres el sacrificio. Preséntate tú como el sacrificio. Acércate a Dios y dile: Señor, hoy no quiero ofrecerte un sacrificio, hoy quiero ser yo el sacrificio, un sacrificio vivo. ¿Y qué significa ser yo el sacrificio? ¿Qué significa presentarme yo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro diario vivir? Lo que significa prácticamente es que cuando nosotros ofrecemos nuestra propia vida en obediencia, eso se convierte en ese sacrificio vivo y santo. O sea, mi vida, mi obediencia. Señor, me acerco a ti, y el yo presentar mi vida como un sacrificio. Señor, quiero acercarme a ti ofreciéndote mi obediencia, Señor, mi obediencia. Quiero obedecerte, quiero honrarte, Señor. Ayúdame a obedecerte. Enséñame en qué áreas no te estoy obedeciendo, en qué áreas no te estoy honrando. Entonces, cuando tú te acercas a Dios y te acercas diciéndole: Señor, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, te ofrezco aquí, te voy a ofrecer el sacrificio del ayuno, voy a ofrecerte un ayuno de 40 días, voy a ofrecerte, Señor, un trabajo arduo, esto, lo otro. Todo eso es bueno, pero mi hermano, aunque ayunes 40 días y no ofreces tu vida en obediencia como un sacrificio a Dios, de nada te servirá ese supuesto ayuno que estás haciendo delante del Señor. El primer sacrificio es mi obediencia delante de Dios. Mi obediencia. Señor, me presento delante de ti y quiero ofrecerte este sacrificio, Señor, un sacrificio de obediencia. Quiero, Señor, trabajar. Quiero que me muestres, que me enseñes en las áreas donde necesito corregir, cambiar, obedecer a lo que tú me pides, me dices. Y ese será un sacrificio hermoso que glorifique tu nombre. Un sacrificio precioso, un sacrificio lindo delante de la presencia del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, no hay mejor sacrificio que presentar tu propia vida en obediencia. Ese es el mejor sacrificio que podemos ofrecer. Ese es el primer sacrificio que Dios pide, que Dios busca de nosotros, ¿verdad? Antes de que digamos: voy a hacer esto, voy a ofrecer esto, voy a realizar esto y todo esto lo voy a hacer para el Señor, dice Dios: gracias, hijo, me agrada que
quieras hacer 1000 cosas para mí, pero si en verdad quieres tocar mi corazón, si en verdad quieres agradarme, si en verdad quieres hacer una obra que realmente traiga bendición a tu vida y a los que te rodean, acércate primero para ofrecerme el sacrificio de tu propia vida en obediencia. Ofréceme tu vida en obediencia y yo te bendeciré como no te imaginas. Yo te bendeciré de una manera gloriosa, de una manera que tú mismo te quedarás sorprendido de lo que Dios hará en tu vida y hará con tu vida. Amén, mis hermanos. Avanzamos, aunque el tiempo ya nos ganó, le termino con esta escritura y ahí, verdad, vamos a estar continuando si Dios nos permite por esta tarde. Hebreos capítulo 11 versículo 4, ejemplo de lo que estamos mirando. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La versión de la Biblia LPH nos lo dice de la siguiente manera. Es lo mismo, solo lo narra con otras palabras. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más valioso que el de Caín. Por ella fue proclamado justo al dar Dios testimonio a favor de sus ofrendas. Y por su fe, aunque muerto, sigue hablando todavía. ¿Qué es lo que nos está diciendo este pasaje de la palabra del Señor? La versión Reina Valera, ¿verdad? Dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué significa esto? O sea, primero habla de que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que el de Caín. ¿Por qué es que Abel ofreció más excelente sacrificio? Porque Abel ofreció lo que Dios estableció, lo que Dios pidió. Abel ofreció la obediencia a lo que Dios pidió primeramente, mientras de que Caín, aunque posiblemente ofreció también lo mejor del fruto de la tierra, no lo sabemos. Algunas personas dicen que ofreció lo peor. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Caín haya ofrecido lo peor. La Biblia simplemente dice que Caín ofreció del fruto de la tierra, de sus cosechas, de lo que él sembró, de lo que él cultivó. Pero Dios había establecido que tenía que haber derramamiento de sangre para poder haber remisión de pecados. Dios mismo había puesto ya la base, sacrificando el primer animalito para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y desde aquel tiempo ya conocían la base y el fundamento de que era necesario el derramamiento de sangre. Las verduras, por hermosas que fueran, por grandes que fueran, no había sangre en ellas, no había derramamiento de sangre, así que no podían servir para expiar los pecados. Se requería un animalito que tuviera sangre, un sustituto en ese sentido. Y Dios no escogió verduras o frutas para ponerlas como una ofrenda, ¿verdad?, de expiación en ese sentido, sino un cordero, un animalito. Entonces Caín simplemente ofreció lo que él quiso, se presentó como él quiso, a su manera. Yo voy a ofrecer mis calabacitas, mis verduras, yo voy a ofrecerle a Dios todo aquello que estoy cosechando, y yo le voy a ofrecer a Dios mi ofrenda a mi manera, y ahí Abel que ofrezca lo de él como él quiera. Y dice que por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque Abel por la fe estaba mirando a Cristo en aquel corderito. Estaba ofreciendo ya figurativamente, por así decirlo, representando o identificándose con el sacrificio de Cristo en aquel corderito que iba a sacrificar. Y dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Hermanos, es maravilloso cuando Dios da testimonio de nuestras ofrendas.
Y cuando hablo de nuestras ofrendas, no solamente estoy hablando de lo material, estoy hablando de todo lo que ofrecemos a Dios, de todo lo que hacemos para honrar a Dios, de todo lo que hacemos para agradar a Dios. Nuestras ofrendas de oración, nuestras ofrendas de adoración, nuestras ofrendas de ayuno, nuestras ofrendas de servicio, nuestras ofrendas económicas, nuestras ofrendas en diverso tipo o en diversa forma. Cuando Dios da testimonio de que Él se agrada de nuestras ofrendas, hermano, prepárese, porque no podrá contener la bendición de Dios que vendrá sobre su vida, al grado que vendrá cuando Dios se agrada y da testimonio de nuestras ofrendas. Hay algo hermoso de parte de Dios. Hay un fruto maravilloso siempre que Dios se agrada y da testimonio de nuestras ofrendas. En este caso dice, y aclara y dice, y muerto, aún habla por ella. O sea, Abel le había muerto y la ofrenda seguía hablando todavía en favor de Abel. Seguía todavía con poder, con fuerza, seguía viva. Por eso le decía que nuestras obras, aún después de muertos, siguen todavía hablando, siguen proclamando algo, siguen anunciando algo, siguen dando testimonio, siguen accionando, siguen trabajando, siguen obrando de una manera increíble. Y vamos a mirar esto mucho más ampliamente en el tema por la tarde, ya que hoy lamentablemente se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de cómo aún después de muertos siguen nuestras ofrendas, nuestras acciones, nuestros sacrificios, nuestra obediencia, lo que le ofrecemos al Señor sigue todavía obrando, trabajando en favor de aquellos que logran tocar el corazón de Dios, aquellos de los cuales Dios da testimonio de que se agradó de aquella ofrenda, de que se agradó de aquel sacrificio, de aquella obediencia, de aquello que hicimos para la gloria de nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor en esta hermosa y maravillosa mañana.